Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro videíto. Estamos haciendo un curso básico donde estamos introduciéndole todos los conceptos, todas las mediciones a todas esas personas que están comenzando en este mundo de la microsoldadura. Acuérdense que estamos paso a paso y ahorita estamos viendo un poquito de las herramientas que vamos a ir utilizando, pero ya vamos a entrar a la medición de componentes, qué componentes vamos a estar utilizando y todo eso. Hoy les quiero hablar un poquito de lo que son las programadoras NAND. ¿Okay? ¿Qué son las programadoras NAND? Y ustedes tal vez si ya la conocen, esta no es una clase de cómo aprenderla a usar, es una clase de qué es y para qué nos va a servir. Más que cómo funciona, porque eso lo vamos a estar viendo cuando estemos viendo la clase de NAND, ¿ok? Cuando estemos viendo la clase de NAND ya nos metemos a usarlas. Ahorita lo que quiero es para todos aquellos nuevos es la programadora NAND es la que nos va a servir para programar la memoria de almacenamiento del iPhone. ¿Qué quiere decir esto de almacenamiento? Todos los iPhone traen una memoria donde se almacena el software, donde se alimenta la información del cliente, donde se alimenta toda esa información encriptada, ¿ok? Algunas veces esas memorias, como es un disco duro, se ponen corruptas, por lo tanto cuando se instala un nuevo software o se actualiza el teléfono, nos manda un error en iTunes como 4013, error 4000, error 9 y otros errores que son relacionados a lo que tiene que ver con el disco duro. Entonces ahí es donde entran estas programadoras. Yo en lo personal ocupo JC. Existen diversas marcas, ahora existen marcas mucho más económicas. El problema es que cuando yo empecé a trabajar no había mucha variedad de marcas, entonces tenía que comprar JC. JC es un poquito caro, pero la desventaja con JC es que, por ejemplo, si ustedes necesitan una programadora para iPhone 6 al 6 Plus, ustedes necesitan esto. ¿Okay? Si ustedes necesitan una para 6S y 7, necesitan otra. Si ustedes necesitan una para 8 y X, necesitan otra. Y otra para XS en adelante, necesitan otra programadora. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas programadoras en sí? Es cómo nos ayudan a formatear los discos duros y poder sobreescribir la información nuevamente del teléfono. ¿Qué información me estás hablando, Edgar? En la memoria, en el disco duro, va una información muy importante que es el número de serie, el modelo del teléfono, la versión de Wi-Fi, la dirección de Wi-Fi y la dirección de Bluetooth. Quiere decir que en los teléfonos nuevos como el iPhone 6S en adelante, no importa cualquiera, que sea 6S en adelante, tenemos que bajar la memoria, el disco duro del teléfono, desbloquear el Wi-Fi. ¿Cómo así desbloquear? Miren pues, en el 6S el Wi-Fi viene encriptado con la memoria NAND. Del 6S en adelante esos dos son pareja. Entonces lo que hacemos nosotros con estas programadoras es bajamos la memoria, desencriptamos lo que es el disco duro, en este caso desbloqueamos la NAND, le dicen así, desbloqueo de Wi-Fi, y ahora podemos instalar cualquier Wi-Fi sin necesidad que estén en pareja o relacionados. Entonces nos sirve para eso, nos sirve también para sobreescribir lo que son números de serie, para poder cambiar números de serie o poder cambiar las direcciones de Wi-Fi. Esto lo hacen las personas que se dedican a desbloquear iPad. Nosotros no lo hacemos, pero también sirve para eso. También sirve para poder formatear el disco duro. Luego yo lo puedo volver a instalar en el teléfono y ahora instalo la versión del software sin ningún problema. Estas máquinas de acá, voy a pasar acá. Tenemos entonces, por ejemplo, yo les comentaba, yo utilizo una marca que se llama JC. Esta es la primera. Esta acá va lo que es la memoria. Las memorias son estas que tenemos acá. Estas de acá se tienen que desoldar y ya eso se pone acá. Entonces este es para iPhone 6. Luego tenemos una para iPhone 6S y iPhone 7, que viene siendo esta. Luego tenemos otra que es para iPhone 8 y para iPhone X, que viene siendo esta. Y luego tenemos otra que es para XS en adelante, ¿ok? Entonces son varios módulos. Estos módulos de acá también yo los puedo quitar esto y
trabajarlos ya sea acá, de esta manera, o los puedo trabajar vía USB conectados a la computadora con un software. Nuevamente aquí va la memoria y esto nos ayuda a formatear el disco duro, a sobreescribir lo que son números de serie o direcciones de Wi-Fi, desbloquear la memoria cuando queremos reparar el Wi-Fi de un teléfono. Edgar, ¿es necesario que compremos estas programadoras? La respuesta es sí. Tal vez no cuando estén comenzando, pero cuando empiecen a generar ingresos van a necesitarlo, porque sin estas programadoras ustedes no pueden reparar errores como error 4013, no pueden reparar error 9, no pueden reparar error 4005, no pueden reparar cualquier error que tenga que ver con la memoria NAND. Es un consejo, yo nada más les estoy enseñando un par de herramientas que van a necesitar en esta carrera. Yo no empecé con todas, yo empecé comprando una, la usé, después poco a poco compré la otra, después a los meses, al año compré la otra y así me fui poco a poco. Esto es una carrera, es una maratón, no un sprint. Entonces ustedes primero tienen que dedicarse a tener su herramienta básica, como lo dije en el video anterior de la cámara térmica. Su herramienta básica, ¿cuál es? Su microscopio, su estación de calor y su cautín. Esas tres herramientas son las principales. Entonces, dinero que le vayan haciendo poco a poco, que les está sobrando para invertirlo en su negocio, vayan mejorando su cautín, mejorando su microscopio, mejorando su pistola de calor hasta que se sientan cómodos. Cuando ya se sientan cómodos, entonces empiezan a gastar en este tipo de herramientas. Como les digo, esta clase más que todo es como estarles presentando lo que tenga que ver con la herramienta que vamos a estar utilizando, porque cuando empecemos ya las mediciones me van a ver usarla y no van a saber qué son. Entonces, hasta acá el video de hoy. Espero les guste siempre, le saquen el mayor provecho, denle like y espero sus comentarios ahí abajo. Un abrazo, bye.